El miedo y yo es una historia de transformación inesperada. Es el título del nuevo libro de Visila Bococo, empresaria, escritora y también un referente femenino a quien vamos a saludar ahora. ¿Qué tal? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias. Feliz de estar aquí. Bueno, pues nos vas a contar ese miedo y yo, ¿qué significa? ¿Es una autobiografía? En realidad no, en realidad es un análisis, ¿no?, de un viaje por mis miedos, pero creo que todos los miedos son universales, todas las personas tenemos miedos, como puede ser el miedo al rechazo, el miedo al fracaso, al abandono, a la soledad, a la muerte. Creo que es un tema para todos, aunque lo cuento desde mi voz y desde mi propia experiencia. Sí que creo que al final la idea es invitar al autor a tener otra mirada acerca de los miedos. Bueno, pero ¿nos podrías contar algún miedo así más concretamente para que nos hagamos una idea de cómo puede ser ese universo tan personal a una mujer que está reconocida por la ONU como ciudadana del mundo, ni más ni menos? Eres todo un referente en el mundo de los negocios internacionalmente y también tu capacidad de liderazgo ha sido puesta en valor por grandes organismos. Entonces, ante este contexto que te sitúa y que te avala, ¿qué miedo puedes tener tú? Pues tengo muchos, todavía tengo muchos. De hecho, cuando los iba escribiendo, iba diciendo, uy, este todavía no lo tengo del todo superado, pero creo que uno de los miedos que tengo es el miedo al qué dirán, ¿no? Porque creo que es un miedo que muchas veces cuando estás en una posición de liderazgo pues te preocupa mucho, ¿no?, lo que piensan los demás, y todos queremos que nos quieran, ¿no? Y entonces pues ese miedo, por ejemplo, todavía pervive, aunque trato de trabajarlo. Y luego también hay otro miedo que he descubierto, que es a veces el miedo al éxito, ¿no?, que es el complejo de Jonás, y como muchas veces nos da más miedo nuestra luz que nuestra oscuridad. Y es un miedo pues que creo que es también muy universal y que muchas personas pues de hecho podemos sufrir de él, ¿no? Se habla más, de hecho, del miedo al fracaso que del miedo al éxito. Es un poco más desconocido, ¿no? Totalmente, por eso hago también un poco, digamos que me embarco en esos miedos que se conocen menos, como incluso el miedo a la felicidad, ¿no?, que es un miedo que también existe. Muchas personas dicen, no puede ser todo tan bueno, en algún momento esto va a explotar, ¿no? Y como a veces nos autoboicoteamos porque nos da miedo sentir esa felicidad, ¿no? Y entonces son miedos que están muy disfrazados, porque el miedo es como el agua y se mete en todos sitios, pero existe. Y una cosa, Visila, ¿tú cómo transformas esos miedos de los que hablas para que remen a tu favor? Buena pregunta. Bailo con los miedos. Al final, qué bonito, ¿eh? Bailar con los miedos. Bailo con los miedos porque creo que tengo una conversación con el miedo, trato de ver qué mensaje tiene para mí, porque el miedo tiene una función fisiológica también, pero el miedo también es una indicación de la brújula por donde tienes que seguir, y es una oportunidad. Entonces, bueno, pues hay miedos que los sientes en el cuerpo y trato de buscar fórmulas para poder manejar esos miedos, ¿no?, como puede ser la respiración, estar tranquila, pero también escribo mucho, ¿no? Yo le escribo a mi miedo y le digo, bueno, esta vez, ¿qué quieres decirme? Sobre todo no me bloques, ¿no? Bueno, eres tu propia terapeuta, por lo que veo, ¿no? Bueno, en cierto modo, ¿no?, aunque por supuesto no puedo decir que no tenga otros terapeutas, y que desde luego, por supuesto, trabajo con muchas personas para poder trabajarme a mí misma, pero creo que todos lo podemos hacer y que muchas veces huimos del miedo, pero ¿sabes qué pasa? Que puedes correr tan rápido como quieras y esconderte donde quieras, pero el miedo te va a encontrar. Una cosa, Visila, tú además eres conferenciante y empresaria, supongo que también hablas de esto sí. al público, ¿no? Sí, de hecho el miedo al emprender, creo que uno de los grandes miedos que yo he tenido en mi vida que enfrentar como hija de inmigrantes africanos, pues en mi cultura pues el emprendimiento al principio pues era como no, búscate algo que sea muy seguro. Yo de hecho iba para opositora y sin embargo ahora vivo en una montaña rusa que es la de emprendimiento, y creo que muchas de las personas tenemos esos miedos, ¿no?, a no tener esa seguridad, y una de las cosas de las que hablo es de cómo podemos realmente transformar ese miedo en creatividad y realmente pues también ponerlo al servicio de los demás, ¿no? Tú nos llevas por 3 continentes en esa historia tuya personal. Hace más de 20 años estuviste en Nueva York. Vivo en Nueva York. Vives en Nueva York y a partir de ahí hay un antes y un después en tu experiencia vital. Sí, absolutamente. Para empezar, pues porque cambian muchas cosas de mi estructura mental. Es decir, en un principio para mí Nueva York fue un sueño que tenía y que se cumplió.
Y luego, pues por otro lado, pues hay un popurrí cultural allí y entonces pues yo eso lo he utilizado como una ventaja competitiva y creo que desarrollé pues inteligencia cultural. Yo fui a Estados Unidos para apoyar a las empresas en un principio valencianas a hacer negocios en Estados Unidos, fue con una beca del IBEX, que en este momento era el Instituto Valenciano de la Exportación, y luego pasé a dirigir la Cámara de Comercio de España a Estados Unidos, con lo cual soy muy consciente también de todos esos miedos que un empresario tiene cada vez que va a enfrentarse a un nuevo mercado, ¿no? A hacer las Américas. Y yo voy a repetirlo porque creo que merece la pena. Eres una de las mujeres españolas más influyentes en el mundo de los negocios en Estados Unidos. Bueno, yo creo que eso lo dijo Madre un periodista mía, que no me quería mucho. Sombrero, pues porque, como dicen, no lo llevo, ¿no? Si no... Pero bueno, yo creo que al final lo que he sido ha estado al servicio, ¿no?, de las personas y me he convertido en una extensión pues de esos departamentos de comercio exterior y eso quizás ha hecho pues que conozca muy bien pues cómo funciona también esa transferencia cultural y económica y comercial entre los mercados, ¿no? Y es algo que he hecho muchos años. Tú vas a presentar El miedo y yo a partir del día 14, vas a estar en Madrid, en Barcelona. ¿Cómo se presenta todo ese itinerario? Estarás muy contenta, estoy supongo, feliz, ¿no? feliz porque estoy cumpliendo un sueño, ¿no? Y por eso siempre digo que no dejes que tus miedos griten más fuerte que tus sueños, ¿no? Porque este tour para mí es un sueño, empezar en Madrid, en la Casa del Libro, en la Gran Vía, el día 14, luego en Barcelona al día siguiente, luego voy a Valladolid, León, sigo... Valencia y Sevilla. Valencia y Sevilla, la ruta. Una cosa, Visila, que hay que tener para tener esa capacidad de liderazgo. ¿Hay que trabajar mucho o hay una gran parte que ya se lleva dentro y que... No. Yo creo que esa pregunta típica de se nace o se hace, yo creo que en mi caso me he hecho, porque en ningún caso de pequeñita tenía muchas pinta de ser muy líder, más que nada quería seguir, quería pertenecer al grupo y eso es lo que me definía en esa edad, pero creo que poco a poco tú vas encontrando tu definición de liderazgo, ¿no? Y creo que cada uno tiene que encontrar el suyo y para mí el liderazgo al final, pues esa mirada interior, ese viaje interior para ser mi mejor versión cada día, ¿no? Y creo mucho en el liderazgo del siglo XXI, que tiene que ser un liderazgo transformacional y que los líderes pues realmente tenemos que cuidar de nuestros equipos, del bienestar de las empresas y creo más en un liderazgo humanista, ¿no? En esta época donde realmente estamos con la inteligencia artificial es cuando más nos tenemos que humanizar. Eso te iba a preguntar, hablas de liderazgo humanista, ¿algún nombre propio se te viene a la cabeza? Bueno, pues es que cada vez que pienso en liderazgo humanista me viene Nelson Mandela, ¿sabes? Es decir, no me puede venir otro en este momento. Después de Nelson Mandela, ¿queda alguno más? Pues en este momento no te sabría decir ninguno, pero bueno, muchos empresarios, eso sí, porque el liderazgo no solamente es político, también lo he visto en muchos empresarios y en personas también que saben liderar desde mucho lugar. Una ama de casa también puede ser líder, ¿no? Cómo lidera a su familia y creo que el liderazgo es un estado del ser, no tiene que ser solamente algo de visibilidad, ¿no? Pues Visila Bococo, muchas gracias por estar con nosotros y mucha suerte con ese libro El miedo y yo, que como decimos a partir del día 14 vas a empezar a publicar, a presentar, mejor dicho. Sí, muchísimas gracias, muchas gracias. Nada, feliz de estar aquí. Encantada de tenerte, gracias.